La Biblia de Gutenberg fue la primera Biblia impresa. Su nombre procede del inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg. Esta Biblia se considera el primer libro impreso a gran escala en Europa. Tiene el estatus de ícono por simbolizar el comienzo de la edad de la imprenta y representa el inicio de la divulgación de la palabra de Dios en forma impresa en todo el mundo. La Biblia de Gutenberg fue un hito en la historia universal y la del cristianismo. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. En este episodio comentaremos la historia y detalles de la Biblia de Gutenberg. Johannes Gutenberg, creador de la imprenta. Johannes Heinrich, más conocido como Johannes Gutenberg, nació en Maguncia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en la actual Alemania, alrededor del año 1400 y falleció en 1468. Fue un orfebre alemán conocedor del arte de la fundición del oro. Gutenberg se destacó como herrero para el obispado de su ciudad. Nada más se conoce de la vida de Gutenberg hasta que en el año 1434 residió como platero en Estrasburgo. Antes que existiera la moderna imprenta, los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas hechas por monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a las copias de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y de nobles. En este entorno, Gutenberg elaboró una verdadera innovación, al ser capaz de reproducir a la vez varias copias de textos en menos de la mitad de tiempo que le tardaba en copiar a cualquier de los copistas, incluso al más rápido monje copista del mundo cristiano, y que esas copias no se diferenciaban en absoluto de los manuscritos hechos por estos copistas. Fue así que Gutenberg inventó la imprenta. Gutenberg fue el inventor de la prensa de imprenta moderna con tipos móviles en el año 1450. El sistema de imprenta de tipos móviles logró mecanizar el proceso de impresión de textos. Los tipos móviles eran letras hechas en metal que podían combinarse para formar las palabras y las líneas de una página de texto. Para sus tipos móviles, Gutenberg usó una aleación de plomo, estaño y antimonio. La imprenta de Gutenberg consistía en una plancha de impresión en la que se sujetaban los tipos móviles a los que se le aplicaba tinta y se presionaba sobre un papel por medio de una prensa de vino modificada. Así, la imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de reproducción de los textos, aumentar la tirada de las copias de los libros y abaratar los costos. La invención de la imprenta en la Edad Media supuso una gran revolución. Los libros podían copiarse con una rapidez nunca antes vista y su impacto fue incalculable. La historia moderna sería inconcebible sin la invención de la imprenta, ya que su uso cambió por completo la cultura occidental y posteriormente la historia del mundo. El aporte de Gutenberg a la humanidad fue trascendental. Historia de la Biblia de Gutenberg. El primer libro que Gutenberg imprimió con tipos móviles en Occidente fue el Misal de Constanza en 1450, aunque su obra maestra fue la Biblia de 42 líneas. Este libro, conocido también como la Biblia de Gutenberg, forma parte de los incunables. Incunables son los libros que existieron hasta el año 1500. Marcó así esta invención el comienzo de la edad de la imprenta. La Biblia de Gutenberg fue la primera Biblia impresa. Esta edición empezó a prepararse después de 1450 y los primeros ejemplares estuvieron disponibles
hacia 1454 y 1455. Esta Biblia es el incunable más famoso. Se cree que se produjeron alrededor de 180 ejemplares, 45 en pergamino y 135 en papel. La producción de esta Biblia dio comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente, marcando así un quiebre en la transición de la Edad Media al mundo moderno. Para el año 1500, el acceso a los textos impresos había cambiado profundamente, dando lugar a un mayor acceso a la información, a la discusión y a la crítica generalizada entre autoridades y la población en general. De hecho, la Reforma Protestante, aquel movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero y que provocó la división o el cisma de la Iglesia Católica, se inició en parte, gracias a la imprenta, por la rápida distribución de la doctrina protestante con el documento conocido como las 95 tesis de Wittenberg, del autor Martín Lutero. Detalles de la Biblia de Gutenberg. Esta es una copia facsímil de la Biblia de Gutenberg, un duplicado exacto, bastante grande, con un valor entre 200 y 250 dólares. Un ejemplar original podría costar unos 65 millones. Cada página podría valerse en 50,000 dólares. Gutenberg no hizo la traducción de la Biblia, usó una versión existente ya disponible en el siglo XV. El texto es la traducción al latín de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, que fue realizada por San Jerónimo en el siglo IV. Aunque la Biblia de Gutenberg se imprimió en latín y no en el idioma del pueblo, y era bastante cara, constituyó un gran paso para acercar el acceso a la Biblia a la gente de a pie. Esta Biblia tuvo una elaboración particular, correspondiente a una transición de la elaboración de libros de una forma artesanal a una forma industrial. La Biblia de Gutenberg, conocida también como la Biblia de 42 líneas, la Biblia de Mazarino o la B42, es el primer libro impreso en Europa Occidental en forma masiva, con tipos móviles de metal, y marca el punto de inflexión en el arte de hacer libros y en la transición de la Edad Media al mundo moderno. Las mayúsculas y los títulos están decorados a mano, a color. Un ejemplar completo de la Biblia de Gutenberg tiene 1282 páginas y la mayoría fueron encuadernados en al menos 2 volúmenes. El formato de la Biblia de Gutenberg es bastante grande. La Biblia de Gutenberg es un libro voluminoso de 40.5 por 29.5 centímetros y cada uno de los tomos pesa más de 3,5 kilos. La Biblia de Gutenberg está impresa en una tipografía gótica, en tinta negra y en 2 bloques de texto. Las mayúsculas y los encabezados están adornados a mano con un toque de tinta roja. La Biblia está impresa en columnas dobles, con 42 líneas o renglones en una página, en la mayor parte del libro. Aunque a partir del nacimiento de la imprenta, los libros se producen en serie, cada ejemplar de la Biblia de Gutenberg exhibe cierto número de rasgos diferenciadores que determinan que cada ejemplar sea único. Esto es un elemento definitorio de un libro impreso en el siglo XV. La Biblia de Gutenberg fue hecha para parecerse mucho a un manuscrito medieval. Probablemente la diferencia más visible con los manuscritos de la Edad Media es que estos usaban más de un color. Por ejemplo, solían utilizar los títulos en rojo y también con azul y llevaban páginas doradas. Un gran número de páginas que debieron imprimirse al principio tiene encabezados impresos en rojo, pero como eso representaba gran dificultad técnica y una pérdida de tiempo, los tipógrafos dejaron espacios para los encabezados a fin de que estos puedan ser llenados a mano. Esto es algo característico de la Biblia de Gutenberg.
De las 180 Biblias que se imprimieron originalmente, en la actualidad solo quedan algunas completas. Quedan 49 ejemplares de la Biblia de Gutenberg, de los cuales solo unos cuantos están completas. Algunas de ellas se conservan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Británica. Estos son los 3 ejemplares mejor conservados de los que se tiene conocimiento. En España también se encuentran algunos ejemplares bastante bien conservados en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla y en la Biblioteca Pública de Burgos. No es casualidad que la Reforma protestante se produjera poco más de 50 años después de la imprenta de Gutenberg. Los reformadores utilizaron esta nueva tecnología, la imprenta de caracteres móviles, para producir la Biblia en los idiomas que la gente utilizaba, como fue el caso de la Biblia del Oso, la primera Biblia traducida al español directamente desde los textos en idiomas originales, Biblia que fue producida por Casiodoro de Reina en 1569. Esto permitió un acceso más amplio del Evangelio a toda la población. La palabra de Dios se difundió y la historia cambió para siempre. Como dijo Jesús en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios siempre está obrando para llevar su palabra a todas y a cada una de las personas. La Biblia de Gutenberg dio inicio a que las Sagradas Escrituras puedan estar en la mano de todas las personas. Han pasado más de 500 años desde la impresión de la Biblia de Gutenberg. Ahora se puede tener la Biblia en un celular. Varias versiones de las Escrituras están disponibles en la palma de la mano, literalmente con una accesibilidad nunca antes visto en la historia de la Iglesia. Sin embargo, las Biblias en las aplicaciones celulares nunca, pero nunca reemplazarán a las Biblias impresas. Desde el primer ejemplar impreso por Gutenberg, la Biblia es el libro más impreso de la historia. Se han impreso y se han vendido más de 5.000 millones de Biblias durante la era de la imprenta. La Biblia de Gutenberg es importante en la historia de la fe cristiana, pues además de ser la palabra de Dios, fue el libro que inauguró la era de la imprenta y es también considerada por muchos como el libro más hermoso jamás impreso. Y recordemos que el propósito de las Sagradas Escrituras es el de presentarnos el plan de salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que así reciba las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes compartir este video y también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga. Cosmos Bíblico es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca, Perú.